Hay una trampa muy común en la suspensión delantera. Cambias los bujes, todo queda apretado, el coche baja del gato, das una vuelta, y a los pocos días vuelve el clonk, o peor, aparece una vibración nueva. La dirección se siente rara, y el neumático empieza a gastarse como si alguien lo estuviera lijando por un lado. Y lo más frustrante es que sobre el papel lo hiciste bien. Tornillos nuevos, bujes nuevos, todo limpio. Entonces, ¿qué falló? La clave está en entender que un silent block no es un simple taco de goma, es una pieza que trabaja de una forma muy específica. La goma se retuerce dentro de un rango, y ese rango depende de en qué posición dejas el brazo cuando aprietas. Por eso, el cambio de silent blocks de los trapecios delanteros en Chevrolet Aveo no es difícil por fuerza bruta, sino por detalles invisibles, y esos detalles son los que deciden si te dura años o si te obliga a repetir el trabajo. Vamos a partir por lo que casi todos quieren confirmar antes de tocar una llave. ¿Seguro que son los silent blocks? Porque a veces el ruido viene de otro sitio y cambiar bujes no lo va a curar. Un síntoma típico de silent block cansado es el golpe seco al frenar y al soltar freno. Como si algo se desplazara adelante y atrás. No es un crujido continuo. Es un clonk aislado, muy fácil de notar en maniobras lentas. Al pasar un badén o entrar en un garaje con una rampa, también aparece una sensación de dirección imprecisa. En recta tienes que corregir más de la cuenta, como si el coche flotara un poco, y a veces, sin que haya ruido fuerte, notas desgaste irregular del neumático, sobre todo si el ángulo de la rueda cambia cuando el brazo se mueve más de lo que debería. Ahora bien, la rótula del trapecio, una bieleta de estabilizadora o un rodamiento de rueda pueden imitar esos síntomas. La diferencia es el tipo de sonido y cómo se reproduce. Una bieleta suele sonar como un repiqueteo o golpeteo más rápido en caminos bacheados, como toc toc toc, al pasar irregularidades pequeñas. Un rodamiento cambia con la velocidad y a veces con el giro. Zumba más cuando cargas ese lado en una curva. La rótula, si está muy mal, hace un clonk más metálico y puede sentirse en el volante al girar parado. Si tienes el coche en el suelo, una prueba rápida es observar el comportamiento al frenar suave y al soltar. Si puedes hacerlo en un sitio seguro, frena y suelta varias veces a baja velocidad. Si el clonk aparece justo en ese cambio de carga, el brazo está moviéndose y el sospechoso sube puntos. Otra pista. Al arrancar en primera y soltar embrague con suavidad, a veces se escucha un golpe parecido por el mismo cambio de carga. Con el coche elevado y la rueda en el aire, hay dos cosas que ayudan. Una es agarrar la rueda y moverla. Si hay juego arriba-abajo o izquierda-derecha, eso ya te apunta a rótula, rodamiento o terminales, no a silent block directamente. La otra, más específica, es mirar el trapecio mientras alguien mueve la rueda hacia adelante y hacia atrás con fuerza, o mientras haces palanca con una barra donde puedas apoyar sin destrozar nada. Si ves que el brazo se desplaza en el punto del buje, o la goma se ve cuarteada, separada del metal, o el centro del buje parece caminado, ahí tienes un candidato claro, y aquí viene la primera decisión importante. ¿Cambias solo silent blocks o cambias el trapecio completo? Mucha gente compra el brazo completo por comodidad. Quitas uno, pones otro, menos riesgo de prensa, menos pelea. Pero no siempre es lo mejor. Si el trapecio está recto, la rótula está bien, y el alojamiento del buje no está ovalado, cambiar solo bujes es perfectamente viable. Y bien hecho, queda como nuevo. En cambio, si el alojamiento está dañado, si el buje viejo salió demasiado fácil, o si el brazo ya sufrió golpes, ahí sí conviene. El conjunto completo, porque por más buje nuevo que pongas, va a trabajar suelto y volverá el ruido. También está el caso intermedio. La rótula viene remachada o no es reemplazable por separado en algunas variantes. Si tu rótula ya tiene juego, no tiene sentido invertir trabajo en bujes para luego seguir con holgura. La suspensión no perdona esas mezclas. Supongamos que confirmaste que el problema está en los bujes y quieres hacerlo de forma que no se repita. Lo primero no es aflojar tornillos, es preparar el trabajo para no quedarte a mitad con un tornillo agarrotado o con el brazo colgando sin poder sacarlo. Seguridad y apoyo. El coche debe estar firme, gato para levantar, borriquetas o soportes sólidos para sostener, y una rueda calzada en el lado opuesto si hace falta. Evita trabajar solo con el gato. En suspensión, cuando algo se suelta de golpe, el peso y las tensiones cambian rápido. Herramientas mínimas.
llaves o vasos adecuados, una barra para aflojar, penetrante tipo aflojatodo para tornillos viejos, un marcador o pintura para marcar posiciones y el punto crítico, un método para extraer y prensar. Puede ser prensa hidráulica, extractor específico o un conjunto de tornillo largo con casquillos y tubos que actúan como prensa. No es lo ideal improvisar, pero hay soluciones caseras que funcionan si respetas un principio. El esfuerzo debe ir por donde toca, apoyando en zonas robustas del brazo, sin empujar sobre bordes finos. Antes de desmontar, mira el buje nuevo. Muchos Silent Blocks no son simétricos. Pueden tener una flecha, un rebaje, una marca, o incluso la goma tiene ventanas o vaciados que orientan la elasticidad. Eso significa que si lo montas girado, el trapecio se comporta diferente. En frenada cede más o menos y puede generar deriva o ruidos. Así que conviene marcar en el brazo la orientación del buje viejo antes de sacarlo. Aunque esté roto, una simple línea que indique hacia adelante o hacia afuera te salva después. Desmontaje del trapecio. Lo habitual es liberar la rótula del muñón, soltar el anclaje o anclajes del brazo al subchasis y retirar el conjunto. Aquí hay dos errores típicos: forzar el subchasis como palanca y dañar roscas, o golpear la rótula de manera que se rompa el guardapolvo. Si la rótula está pegada, se usa un extractor de rótulas o se golpea el muñón en el punto correcto para que con la vibración suelte. El cono no se golpea la rosca ni el perno. Y si el tornillo está muy agarrado, paciencia con penetrante y movimientos de apriete-afloje. Romper un tornillo dentro del subchasis es el tipo de minuto que se convierte en un fin de semana. Cuando el brazo sale, no lo tires a un lado como si fuera un hierro cualquiera. Examínalo. Mira si hay grietas, si está doblado, si los asientos donde van los bujes están redondos y limpios. Un asiento ovalado es mala señal. Un buje debe entrar con resistencia controlada. Si entra con la mano o a golpes suaves sin oposición, no es comodidad, es desgaste del alojamiento. Ahora viene la parte más buscada y donde se gana o se pierde el trabajo. Extracción y prensado. El cambio de Silent Blocks de los trapecios delanteros en Chevrolet Aveo suele fallar aquí por dos razones. Se apoya mal el brazo y se monta el buje con la orientación o profundidad incorrectas. Empecemos por extraer el viejo. Si tienes prensa, perfecto, pero incluso con prensa puedes arruinar el brazo si apoyas en el borde equivocado. El brazo debe estar apoyado de forma que el esfuerzo pase por una zona robusta alrededor del alojamiento, no por una oreja fina que se dobla. Si doblas el alojamiento aunque sea un poco, el buje nuevo quedará suelto o forzado, y tendrás ruidos, desgaste prematuro o un alineado imposible. Si usas extractor con tornillo, el concepto es el mismo. Un vaso o tubo del lado donde va a salir el buje debe tener espacio para recibirlo, y del lado opuesto otro apoyo empuja solo sobre la carcasa exterior del buje, no sobre el centro ni sobre la goma. Empujar sobre el centro solo destroza la goma y deja la carcasa agarrada. Es tentador hacer fuerza donde se pueda, pero ahí empiezan los problemas. A veces el Silent Block viejo está tan agarrado que lo que se mueve primero es la goma, no el metal. En esos casos, se puede terminar cortando la goma para liberar tensión y luego sacar la carcasa. Hay quien hace cortes en la carcasa con cuidado y luego la abre para que pierda presión. Si no tienes experiencia con radial o sierra en espacio reducido, mejor no improvisar. Un corte mal dado en el alojamiento del brazo lo debilita y no se repara con nada. Una vez fuera, limpieza. No necesitas dejarlo brillante, pero sí sin rebabas, sin óxido suelto y sin restos que hagan que el buje entre torcido. Un asiento con óxido puede engañarte. Empieza recto y a mitad se cruza. Eso es fatal. También revisa que no haya mordidas en el borde. Si las hay, se pueden suavizar con cuidado, pero si el asiento está deformado, lo sensato es replantear. Quizá el brazo ya no es candidato a bujes. Sobre lubricación, aquí también hay confusión. Para prensar, a veces se usa un poco de lubricante para que el buje entre sin arrancar material, pero no todo vale. Algunas grasas atacan ciertas gomas con el tiempo o facilitan el giro donde no debe. El Silent Block debe quedar fijo en su alojamiento. Lo que trabaja es la torsión interna, no el deslizamiento de la carcasa. Si te pasas con lubricante inadecuado o si el buje no queda con interferencia correcta, puede empezar a moverse, chirriar y aflojarse.
Si vas a usar algo, que sea lo mínimo necesario y compatible con goma, y siempre priorizando que el ajuste sea mecánico, no pegado con grasa. Ahora, orientación. Muchos bujes tienen una marca que debe quedar alineada con el brazo o con una dirección concreta del coche. Si no hay marca, fíjate en el diseño. Vaciados, ranuras, posiciones del casquillo interior. Ese diseño está pensado para que el buje sea más blando en un eje y más rígido en otro. Si lo giras 90 grados, cambias el comportamiento del coche sin querer. El resultado puede ser que al frenar el coche camine o se sienta nervioso. También importa la profundidad. Algunos bujes deben quedar centrados, otros llevan un hombro y asientan hasta un tope. Si lo dejas a medio camino, el brazo no apoya donde toca. El tornillo trabaja mal y aparecen holguras. Y si lo pasas de largo, deformarás la carcasa o la goma. Por eso conviene observar el buje viejo antes de sacarlo. Medir visualmente cuánto sobresale por cada lado y replicarlo. Prensado del nuevo. El empuje se hace sobre la carcasa exterior, con un apoyo perfectamente plano. Si se inclina al entrar, se traba. Y si sigues forzando, ovalas el alojamiento. La mejor señal de que vas bien es que el buje entra recto y con resistencia constante. La peor señal es que entra suave al principio, se traba de golpe y tú compensas con más fuerza. Ahí hay que parar, retroceder, revisar alineación, limpiar y volver a empezar. Cuando el buje ya está en su sitio, revisa el brazo, busca deformaciones, comprueba que el casquillo interior está centrado, que la goma no se cortó en el borde y que no quedó retorcida. Por haber empujado en el centro, parece obvio, pero en la práctica, con prisa, muchos montan un buje ya dañado y luego culpan a la marca del repuesto. Llegamos al detalle que explica por qué un buje nuevo puede empeorar el coche. El apriete final. El Silent Block trabaja como una goma que se retuerce alrededor del casquillo interior. Si tú aprietas los tornillos con la suspensión colgando, el brazo queda en un ángulo que no es el de trabajo normal. En esa posición, al apretar, fijas el casquillo interior, luego bajas el coche al suelo y la suspensión sube a su altura normal, y la goma queda ya retorcida de base, como una banda elástica torcida permanentemente. Eso genera tensión constante, acelera el desgaste y puede provocar ruidos, incluso si todo está nuevo. Por eso, el montaje correcto es: reinstalas el trapecio, presentas tornillos, haces un preapriete para que todo asiente, pero guardas el apriete definitivo para cuando la suspensión esté a altura de trabajo. ¿Cómo se logra eso? Hay varias maneras. La más simple es con el coche apoyado en el suelo o en rampas, con acceso suficiente para apretar. Otra opción es sostener el conjunto con un gato bajo el brazo o bajo el buje del amortiguador y elevar hasta simular la altura normal, pero con el coche bien asegurado en soportes. La idea es que el brazo esté en la posición en la que queda cuando el coche está sobre sus ruedas. Aquí hay que ser prudente. Levantar la suspensión con un gato mientras el coche está en borriquetas cambia fuerzas. Si no estás seguro de puntos de apoyo, mejor no improvises. La seguridad manda. Y si tu acceso para apretar con el coche apoyado es imposible, vale más planificar. Usar rampas, foso o directamente hacerlo en un sitio donde puedas trabajar sin jugártela. Sobre el par de apriete. Lo correcto es seguir el manual específico de tu versión y tornillería. Como no siempre se tiene a mano, lo importante es no caer en extremos. Ni dejar flojo para que no se rompa. Ni apretar a muerte con una barra eterna. Tornillos de suspensión trabajan con carga. Y en muchos casos se usan tuercas autoblocantes que conviene reemplazar si están gastadas. Si notas que una tuerca ya no ofrece resistencia al roscar, es una señal de alerta. Una vez montado y apretado a altura de trabajo, toca comprobar antes de salir a carretera, con el coche aún elevado o en el suelo, revisa visualmente que los fuelles no quedaron pellizcados, que los latiguillos de freno no están tensos por una mala colocación, y que nada roza. Luego, una prueba de holguras. Mover rueda, escuchar, sentir, y recién ahí, una vuelta corta, lenta, con ventanas abiertas para escuchar. En la prueba de conducción, presta atención a 3 cosas. Primero, el ruido al frenar y al soltar freno. Si desapareció o se redujo drásticamente, buena señal. Segundo, el centrado del volante y la estabilidad en recta. Si el coche se va más a un lado que antes, o si el volante queda girado, puede ser simple coincidencia por haber tocado geometría, o puede ser que haya quedado algún elemento en tensión.
Tercero, comportamiento al pasar baches pequeños. Un buje nuevo suele sentirse más sólido, menos gomoso, pero no debe sonar a golpe. Y llega la pregunta incómoda, ¿hay que alinear sí o sí? Si tocaste elementos del trapecio, lo sensato es asumir que la alineación puede haberse movido. A veces, aunque vuelvas a montar en el mismo sitio, los bujes nuevos cambian la posición real del brazo porque ya no hay holgura. El coche puede quedar más correcto, pero con convergencia o caída fuera de rango, y eso se traduce en desgaste de neumáticos. No hace falta inventar números para entenderlo. Si una rueda apunta apenas hacia adentro o hacia afuera, se come el neumático. Si tu dirección quedó descentrada, si notas que el coche deriva, o si los neumáticos ya venían gastando raro, la alineación pasa de recomendación a necesidad. Ahora, los errores que más repiten el problema, para que los tengas en mente mientras trabajas: 1. Apretar con el coche colgado, ya sabes por qué, precarga permanente de la goma. 2. Prensar apoyando en el borde del trapecio. Doblas el alojamiento, el buje queda mal, y el ruido vuelve. 3. Montar el silent block girado. No siempre se nota de inmediato, pero cambia la elasticidad y el coche se siente extraño. 4. Usar grasa cualquiera y en exceso. El buje no debe flotar dentro del brazo. 5. Ignorar otras holguras. A veces cambias bujes, pero la rótula o la bieleta sigue mal y el clonk se queda. Eso te hace pensar que el buje era malo, cuando el problema estaba repartido. Y un sexto error, más sutil: apurar el montaje con tornillos y tuercas fatigados. Si una rosca está estirada, si una tuerca autoblocante ya no bloquea, puedes apretar y que con el tiempo se afloje. En suspensión, eso no es una molestia, es un riesgo. Hay situaciones en las que lo más inteligente es parar. Si un tornillo está soldado por óxido y amenaza con partirse dentro, si el alojamiento del brazo está claramente ovalado, si el buje nuevo entra sin resistencia, si al prensar escuchas crujidos del metal del brazo, todo eso son señales de que estás forzando el componente equivocado. En esos casos, un trapecio completo puede ser la opción más segura y rápida. O directamente, llevar el brazo a un taller con prensa y experiencia. Cuando todo sale bien, el resultado se nota de inmediato. El tren delantero deja de sonar a pieza suelta, la frenada se siente más sólida y el coche mantiene mejor la trayectoria. Y lo mejor, no es una mejora psicológica, es literalmente el brazo trabajando donde debe, sin holguras que cambien la geometría a cada bache. Si tuviera que resumir el éxito del cambio de silent blocks de los trapecios delanteros en Chevrolet Aveo en una idea simple, sería esta: no se trata de apretar fuerte, se trata de apretar en la posición correcta. Y si tuviera que sumar una segunda, el prensado no es cuestión de fuerza, sino de apoyo. Cuando respetas esas dos cosas, el buje nuevo hace su trabajo silencioso, que es exactamente lo que uno le pide a un silent block, que no se note que está ahí. Al final, la paradoja se resuelve sola. Un buje nuevo puede hacer que el coche vaya peor si lo obligas a vivir torcido desde el primer minuto. Pero si lo montas recto, orientado y sin precarga, el tren delantero vuelve a comportarse como debe, y los ruidos por fin dejan de ser el tema de cada viaje.